Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a este canal de videos de YouTube que está a cargo del Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad de esta Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. En esta ocasión me da muchísimo gusto recibir para la entrevista vía Skype a una doctora muy joven que se ha destacado por ser una persona dedicada completamente a la investigación y particularmente ha trabajado en el área de violencia en el noviazgo. Ella se ha desempeñado como profesora de tiempo completo tanto en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y ahora en la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Psicología. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, es nivel 1, y bueno, actualmente se desempeña como profesora investigadora en esta facultad de la UNAM. Y bueno, doctora, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación para participar en la entrevista de este canal de videos. A ti, doctor, muchas gracias por la invitación. No, me da muchísimo gusto de verdad recibir sobre todo a una persona tan joven que se ha destacado enormemente en esta área de la violencia en el noviazgo. Y bueno, por supuesto, pues primero que nada, para que nuestros seguidores comiencen a entrar en materia, ¿nos podría platicar qué estadísticas hay respecto de la violencia en el noviazgo? ¿Qué tan prevalente, qué tan frecuentemente se da esta situación entre las parejas de novios? Ajá. Sí, mira, existen datos muy interesantes. Realmente ha habido poca sistematización. Creo que los datos más relevantes son aquellos que ha dado el INEGI. Sí. Hay una encuesta que salió en 2007 que es la ENVINO, es la Encuesta Nacional de Violencia en el Noviazgo. Ajá. Esos datos realmente son interesantes porque de alguna manera nos dice que cuando se entrevista a los chicos de 15 a 29 años, más o menos, que es donde estamos pensando que existe esta población de noviazgo, pues alrededor de 15.5% reporta violencia de tipo psicológico. Existe, por ejemplo, también la identificación de que al menos 75% en algún momento de la vida ha sufrido algún tipo de daño psicológico, de violencia psicológica. Esto es bastante alto. Entonces, piensa en 75% de la población, pues estamos hablando que como 8 de cada 10 personas que han estado en una situación de noviazgo han sufrido de violencia psicológica. Lo que sucede con esta encuesta es que realmente existe poca caracterización de lo que significa violencia en el noviazgo. Por ejemplo, algunos reactivos podrían decir, ¿alguna vez tu pareja te ha tratado mal? Sí. Y entonces muchos jóvenes dicen, pues sí, pero el tratarte mal podría ser desde me gritó hasta le dije que me comprara algo y no me lo compró. Claro, entonces, sí. Uno de los problemas que existen en la encuesta. Hace rato le dije 15.5 y refiere a violencia física. Ajá, muy bien. Que es mucho más claro porque realmente está hablando, por ejemplo, de golpes, cachetadas y demás, ¿no? Esa como que podríamos decir que está un poco más caracterizada la violencia física porque todos sabemos que es violencia física. En el caso de violencia en el noviazgo emocional o psicológica es donde tenemos problema, ¿no? De realmente identificar qué cosas son violencia en el noviazgo. Fíjese que me llama mucho la atención que dice usted que prácticamente todos sabemos qué es la violencia, pero de verdad que no siempre se distingue, por ejemplo, de la agresión. ¿Nos puede usted puntualizar cómo está observando que para usted qué es la violencia? ¿Qué definición maneja? Sí, eso es muy interesante porque nosotros diríamos que la violencia en el noviazgo son los actos que lastiman a otra persona y que se dan en el contexto de una situación de atracción. Por ejemplo, en el noviazgo, ¿no? En una situación en la cual la gente sale para tener una relación cercana, pero que no cohabitan, que no viven en la misma casa. Entonces, como tú le dices, es muy interesante porque nosotros ahora tenemos situaciones que consideramos violentas que antes no lo eran. Ajá. Por ejemplo, en el caso de la violencia física leve, los que más reportan este tipo de violencia son los hombres, 48%, versus las mujeres, que solo es un 32.1%. Ajá. ¿Qué sucede acá? Que, por ejemplo, las chicas dicen, los chicos, dicen, esta situación en la cual ella me jala el cabello o me da pataditas o me dice como de, ay, ya estate y me pega, eso para ellos está siendo un tipo de violencia reportada leve, que es una situación que en el pasado no lo era. En el pasado las chicas decían, pues es que así nos llevamos, ¿no? O era muy común.
Por Sí. ejemplo, estas situaciones en las cuales dicen, es que si te gusta o le gustas, por eso te hace eso, por eso te jala el cabello o por eso te da pellizquito, Muy, cuando en realidad ahora sí se percibe como violencia física leve. ajá. Muchos lo manejan hasta como una situación de juego, ¿no? Así es, doctor. Por eso es esta situación en la cual decimos, en el presente no es que haya más violencia, es que hay actos que no se consideraban violentos, Sí. que eran como parte de la interacción y que ahora sí lo son. Ahora sí los hombres dicen, pues yo no quiero que me trates así, no es viable que me des una patada porque eres mujer y porque pegas menos fuerte. Bueno, y entonces tomando en cuenta esto, ¿cómo podemos definir lo que es la violencia? Yo creo que en este caso se define como los actos que lastiman a otra persona. Y en el momento en el que Bien. decimos lastiman, tiene que ver con el contexto cultural o social y también con el desenvolvimiento de una época histórica. Por ejemplo, antes no se consideraba que la omisión fuera violencia. Hace mucho que lo sabemos que sí es. Sí. Es decir, no es solo que te pegue o te agreda, sino, por ejemplo, que no te haga caso, ¿no? Que no te... Lo que le llamamos indiferencia. que no te tome atención, ajá, que sea indiferencia. Sí. Ahora, por ejemplo, una área que se está estudiando mucho en Estados Unidos tiene que ver con la expresión facial. Por ejemplo, que tu pareja le pidas algo o estén en una conversación y que él no te ignora, no te grita, pero por ejemplo te hace una mueca de desagrado. Ajá. Esta situación constante, que es una expresión facial, podría considerarse como una situación de violencia, porque finalmente es una desaprobación que de alguna manera uno o una persona que la está recibiendo pues no sabe bien cómo contestar a eso. Claro, y ya nos habló de una violencia leve. ¿Cómo podríamos distinguir una violencia media y una alta? Esa es investigación que se ha hecho refiriendo, por ejemplo, que una situación leve podría ser esta categorización, sobre todo lo ha hecho el INEGI, como de golpecitos, jalones de pelo y demás. La alta pues ya tendría que ver, por ejemplo, con romper sus cosas, pegar, abofetear y demás. De hecho, las que reportan violencia considerada grave físicamente son más las mujeres, ¿no? Ajá. Es decir, ya cuando hay golpes, bofetadas y demás, las que más la reportan son las mujeres, como el 61.4%, versus los hombres, que será un 30 y tantos por ciento, ¿no? Ajá. Lo que sí es interesante en términos de categorizarla es que, por ejemplo, mucha gente podría decir, se acuerda de esta situación del violentómetro que ha salido, ¿no? Que es como, estás en la física leve y luego ingresas a la media y luego te vas a la grave y entonces lo último es el asesinato. Esto no siempre es así. Podría haber parejas en las cuales están muy bien, o parecería que están muy bien, que no hay índices de violencia y de repente se presenta la violencia media o grave, o incluso gente que está en una situación de conflicto y se presenta un asesinato, ¿no? Como desgraciadamente lo hemos visto en nuestra sociedad últimamente. No, pues es algo muy interesante, pero también muy aterrador, ¿no? Porque sí es cierto que se han presentado casos de violencia muy extrema y llegan al asesinato. Y ustedes en la investigación, bueno, usted en la investigación que ha realizado, ¿qué ha encontrado como los principales factores que llevan a la violencia en el noviazgo? Hace unos 5 años, el gobierno capitalino hizo un estudio en el cual encontraba que situaciones como el conflicto estaban muy relacionados a la violencia. Por ejemplo, muchas chicas y chicos de estas edades decían, yo no expreso mis sentimientos o yo no digo realmente lo que pienso en mi relación por miedo de provocar un conflicto y entonces me quedo callado. Esa es una detonante de violencia, que la gente esté como no hablando, no diciendo las cosas de manera explícita por miedo a crear un conflicto. Entonces esto es como una bomba, ¿no? Que se va ahogando la olla de presión hasta que explota. La otra que es muy cierta tiene que ver con los celos. Los celos son tan importantes dentro de la violencia en el noviazgo que realmente no sabemos si son que la violencia o este tipo de interacción provoca celos o que los celos provocan a la violencia, ¿no? Porque están muy relacionados. Ajá. ¿Alguna otra más? Un área de estudio también que se ha llevado mucho a cabo y que nosotros también hemos visualizado tiene que ver con el apego.
Y no solo violencia en el noviazgo, sino también en la violencia doméstica, o que ahora se le llama violencia por la pareja íntima, por esta situación de que las mujeres también pueden ser agresoras o podemos ser agresoras, que tiene que ver con el apego inseguro, es decir, si yo no estoy como con esta seguridad de que si mi pareja no está conmigo va a estar bien y yo voy a estar bien, sino que más bien tengo inseguridad y quiero buscarlo, quiero saber en dónde está, y esto se agrega a los celos o la sensación emocional de celos, pues se puede detonar la violencia, ¿no? Ajá. Eso es, por ejemplo, muchas veces nosotros pensamos que aquellas personas que van a ser nuestros agresores, tiene que ver con atribuciones, ¿no? Son esas personas enfermos mentales, feos, que están en la calle esperando atacarnos, pero realmente lo que sucede es que las personas que atacan a las mujeres, pues muchas veces son personas muy cercanas, ¿no? Son tíos, amigos, familiares, y en una gran parte de los casos, pues la pareja íntima. Claro. Entonces, tener inseguridad, tener celos, y también lo que hemos encontrado que es la tradicionalidad de los roles está muy relacionada. Por ejemplo, si hombres y mujeres son muy tradicionales, que ella es a la que guarda el equilibrio de la relación, que ella es la encargada de hablar bonito, de verse bonita, de esta parte como más emocional, y los chicos son los encargados de pagar, de llamar para la cita, de ser quienes proponen la cita, de ir por ella a su casa, regresarla, además, y hacer esta situación muy tradicional, es más posible que se sufra violencia en el noviazgo. Por ejemplo, un tipo, coerción sexual. Coerción sexual no está catalogada como tal como violencia, pero sí significa una coacción. Es decir, chicos y las chicas sobre todo no están totalmente seguras de que desean tener una relación sexual, y entonces los chicos son como los encargados de convencerlas, como decirles, prometerles amor eterno, decirles que les van a comprar algo, que se van a casar el día de mañana, aunque no sea cierto, ¿no? O fingir una caballerosidad. Y entonces, entre más tradicionalista sea la chica, pues es más viable que ella pues se dé, como decimos usualmente, a respetar, ¿no? O que trate de alargar este encuentro sexual. Y entonces el chico se va a tener que ver más forzado a seguir coaccionando, a seguir haciendo como estas situaciones culturales de que la chica acepte. Por eso decimos en general que entre más tradicional seamos en los roles de género, es más viable que suframos violencia en el noviazgo. No puede ser, esto es algo sorprendente. Yo hubiese pensado que más tradicional, menos violencia, pero pues lo que me cuenta me deja sorprendido, la verdad. Bueno, tendría que hacer una anotación. Hay investigación que ahorita es un proyecto que estamos realizando, pero que viene sobre todo de literatura estadounidense, porque los estadounidenses han estudiado más a veces la cultura mexicana que los propios mexicanos, por esta migración que tienen. Entonces, lo que han encontrado es que habría una situación que nosotros también hemos visualizado que tiene que ver con la tradición mexicana en términos, por ejemplo, del caballerismo. Y ya lo anotan así, no lo traducen en inglés, porque esta situación de ser caballeroso como la mexicana, eso sí protege de violencia en el noviazgo. Esa situación en la cual el chico es lindo, es dulce, la trata bien, ella también responde a eso, a veces ella también le puede ayudar a abrir la puerta, es decir, esta situación en la cual está muy de la cultura mexicana, muy del lado del hombre que protege y demás, sí es un protector contra la violencia. Sí, y esa parte tradicionalista yo creo que es muy eficaz para proteger precisamente la violencia, para evitarla. Siempre y cuando no sea la tradicionalidad en términos de que yo considero de que los hombres proponen y las mujeres solamente disponen, y que yo soy el que tengo que decir, pagar, hacer, ordenarle y demás, y ella tiene que ser sumisa y escuchar y demás. Eso sí está relacionado a la violencia. La otra parte es protectora, ¿no? Y es una parte cultural que nosotros no hemos rescatado tanto, porque a menudo la gente dice, es que si deja que le ceda el asiento o que le abra la puerta, le está diciendo como que es una mujer que no puede hacerlo, que es débil, cuando en realidad lo que está pasando es que esa situación a la mexicana, como de agrado, de conquista y demás, sí puede proteger contra la violencia, ¿no? No está relacionada a una agresión. O sea, estamos hablando de que cuando se llega a un machismo exacerbado, como el que algunos hombres manifiestan, ahí sí hay más proclividad a la presencia de la violencia, ¿cierto?
Así es, tendríamos que diferenciar como qué es el machismo en términos de el hombre que simplemente está tratando de convencer o de engañar o de sobajar a la mujer o decir que es inferior, y la otra parte que sería el caballerismo, que realmente es una interacción mucho más sana entre hombres y mujeres. Claro, ese ser caballeroso puede ser una conducta que se realiza con gusto y sin queja, de manera muy natural, no forzada. Pero, por ejemplo, ya en un machismo exacerbado, más bien se trata de obligar a la pareja que caiga en mi autoridad, en mis deseos, en mis imposiciones, en mi necesidad de hacer que haga lo que yo digo, ¿no? Claro, las intervenciones nos han ayudado mucho acerca de eso. Ahora en Hidalgo estamos realizando una intervención hacia hombres violentos y tiene mucho de unas intervenciones que se han hecho en California que se llaman Proyecto Quetzalcóatl. Sí. Es una forma en la cual trabajar con hombres violentos, pero desde esta perspectiva cultural en la cual cuando se les habla de leer el Quetzalcóatl o que van a ser las personas que protegen, que son los hombres que protegen su hogar y demás, los hombres mexicanos reaccionan muy bien. Sobre todo, y esto es interesante, cuando no hay niveles educativos muy altos, sino básicos, como los puede haber en nuestro país, en personas que nos dicen, bueno, yo he ejercido la violencia, pero porque así era, así me educaron, pero ahora tengo que hacer la diferenciación entre el hombre que es macho y que golpea, y el hombre que es caballeroso y protector, o sea, el hombre que sí está para amar a su familia. Entonces son intervenciones culturales muy interesantes. Sí, oiga, son muy interesantes. Fíjese que incluso lo que acaba de comentar me lleva a pensar, ¿ustedes en su investigación, doctora, encontraron alguna diferencia por nivel educativo? Por nivel educativo, no hemos encontrado ninguna. Realmente, bueno, yo creo que una de las que sí podríamos mencionar a veces es el tipo de violencia, aunque realmente los efectos no son grandes, no son tamaños del efecto grande, diríamos que se puede dar en cualquier contexto, ya sea personas que tienen un estatus socioeconómico alto o bajo, que tienen nivel educativo universitario o que tienen un nivel educativo más bajo. Ajá. O sea, la presencia de la violencia en el noviazgo no tiene mucho que ver con el nivel educativo ni con el nivel socioeconómico, es indistinto, pero sí tiene que ver con el sexo. Ya nos comentó usted que aproximadamente 6-7 hombres violentan más a la mujer y solamente 3 o 4 mujeres pueden violentar al hombre, ¿no? Hay un reporte menor en el caso de los hombres. Sí. Mucho tiene que ver también con lo que nos comentaba usted al principio, la caracterización que hacemos de la violencia en el noviazgo. Cuando le preguntamos a los chicos acerca de qué cosas para ellos es violencia, pues muchos de ellos, por ejemplo, nos dicen, bueno, podría ser violencia esta situación en la cual ella me exige que yo le ponga crédito a su celular para que me conteste. Ajá. O que le compre unas botas caras para que pueda salir conmigo. Ajá. Que finalmente también es una forma de estereotipo, ¿no? De los hombres que son proveedores y que dan y demás, y incluso algunos chicos nos decían, es que tú no puedes salir con una chica si no tienes dinero, si eres estudiante, porque pues ellas exigen que se haga esta parte económica. Y esa sí es una situación muy interesante porque es la parte de los roles que le comentaba que sí predisponen a la violencia. Porque sí. Si yo constantemente digo, es que yo como mujer guardo el mantenimiento de la relación y solo me tengo que ver bonita y escucharlo y demás, pero él me tiene que invitar y por mí pagar algo caro y demás, pues entre más esté esa estereotipación, pues más provoca que haya violencia. ¿Por qué? Porque los hombres van a percibir que necesitan realmente tener pues una posición económica o dar dinero, o dar regalos, y las chicas con estas demandas que podrían parecer injustificadas porque realmente pues no es una situación de intercambio económico la que están teniendo, sino una cita de noviazgo. Claro. En las intervenciones también que hemos hecho en el caso de las mujeres que reportan violencia, pues hay un caso muy claro en el cual las trabajadoras de salud mental están a veces muy molestas porque las mujeres deciden regresar con un hombre que las ha golpeado, su esposo o demás, incluso salen de los albergues y regresan. Muchas de ellas ya no quieren seguir continuando con el trabajo con estas mujeres porque se sienten como defraudadas.
pero realmente una de las cosas que pasan en esas intervenciones es que no se atacan los roles de género. Si nosotros ya dijimos que los hombres son los encargados de invitar a la cita, de pagar, de ser los activos y demás, también son los encargados de pedir perdón. Y las mujeres en esta situación como más de mantenimiento, pues somos las encargadas de dar el perdón, ¿no? De decir, está bien. Entonces, una mujer que no perdona a un hombre, sobre todo siendo su esposo, pues es una mujer contracultural, ¿no? Es una mujer que está rompiendo con las normas de género. Sí. Oiga, es que es súper interesante esto que nos está comentando, porque me lleva a preguntarle ¿qué han encontrado acerca de por qué regresan a una situación de violencia? Es una situación, por un lado, de este tipo, que no hay una intervención que vea realmente el trastorno por estrés postraumático. Estamos ahorita trabajando también en un albergue, en el cual no se tocan muchos de los aspectos que deberían de tocarse, sobre todo en términos de, podríamos llamarlo, de reincidencia, de regresar con el agresor. La otra parte que es muy clara, y esa se ha manifestado a nivel internacional, es que lo que sucede en México es un problema económico, y eso pues nos queda muy claro a todos, ¿no? Que las mujeres no pueden salir de estas relaciones porque no hay trabajo, no hay la forma de poder mantener a sus hijos, ¿no? Entonces, por un lado tendríamos ese problema de una situación económica, que necesitamos mayores oportunidades, no solo para las mujeres que sufren violencia, sino para todas las mujeres como grupo vulnerable, y también para los hombres que estamos en una situación crítica en México. Y por el otro lado, intervenciones que fueran mucho más sensibles a esta situación, a que las intervenciones estadounidenses no sirven completamente, porque tendríamos que adaptarlas al contexto mexicano. Esta situación más sensible, en la cual las mujeres pues somos más tradicionales, somos más en esta situación de, es que si lo dejo solo, ¿qué le va a pasar? Claro. ¿No? Si no lo perdono, va a sufrir. Si él viene y me está dando cosas, porque yo le voy a decir que no, si ya se está portando bien. Entonces son muchas cogniciones ahí las que se tienen que trabajar. Fíjese que es muy atractivo lo que dice también en términos de que, pues por cuestiones de carácter económico, frecuentemente las mujeres regresan. Pero ¿qué sucede con las mujeres que tienen una situación económica holgada y de todas maneras, a pesar de recibir maltrato, regresan al lugar? ¿No será que el dicho de más vale malo conocido que bueno por conocer aplica, y la gente vive como le gusta vivir, porque si no ya habría hecho algo para dejar de vivir de esa manera? ¿Será que habrá alguien a quien le gusta vivir de esta manera? Aunque parezca una locura de parte mía plantearlo, puede darse el caso, ¿no? Pues es una situación común en la cual las atribuciones de la violencia estén dadas a esa caracterización. Por ejemplo, mucha gente puede decir, es que si está en una situación de violencia es porque le gusta, o porque ella o él está acostumbrado a eso. Realmente yo creo que a nadie le puede gustar la violencia, pero sí que no puede detectarla. O sea, a veces hay situaciones en las cuales la gente dice, pues es que si solo nos estamos peleando, o es normal, o hay conflicto, pero seguramente sí me quiere. Eso sí es una condición que suele pasar, ¿no? O esta idea de, es que él va a cambiar. Y yo creo que ahí sí es muy interesante visualizar los roles de género, porque casi nunca se hace, y cuando se dan intervenciones de este tipo hay que concientizar mucho a la persona, primero de manera psicoeducativa, de qué es violencia. Creo que mucha gente, cuando estoy en conferencias o estamos en trabajo de investigación, pues no visualiza que, por ejemplo, una mueca pueda ser violencia, ¿no? Dice, bueno, pues es que a él o a ella no le gusta lo que le digo y pues me tuerce la boca, pero no me está haciendo nada, ¿no? O sea, no me está pegando, no me está... Pero después, cuando realmente lo visualizan y demás, y nosotros definimos la violencia como actos que me lastiman, y nosotros les preguntamos, bueno, pero que te desapruebe, que te vea con una ropa que no le gusta, y no te está diciendo, no me gusta, cámbiate, pero voltea y te hace una mueca, eso te lastima, y te dicen, sí, sí me lastima. Entonces está siendo violentada o violentado, pero es algo que a veces no visualizamos. Entonces primero es como identificar que eso puede ser violencia, que puedo estar en una situación que me lastima, y después realmente visualizar la salida de esa relación, porque a mí me gusta a veces visualizar estos programas que tiene en Facebook y demás, otras cosas que salen en Facebook, que los
chicos comentan mucho, y si hay esta situación de decir, es que si a la gente está en violencia, pues es porque le gusta, ¿no? O porque hay un cuadrito de broma que me parece interesante, en el cual dicen los chicos, ¿por qué nosotros siempre tenemos que pedir perdón y las chicas no lo hacen? Claro. Y entonces yo me preguntaría, ¿por qué las chicas siempre tenemos que otorgar el perdón y los chicos no lo hacen? Ah, bien, ajá. Entonces son situaciones de género en las cuales es muy estereotipado que los hombres pidan perdón, pero así también está muy estereotipado que las mujeres tienen que otorgarlo. Entonces, cuando las mujeres deciden romper con el agresor y dicen, ya no te voy a perdonar y demás, están siendo contraculturales. Y eso, desgraciadamente, las intervenciones no se tocan. Ajá, habría que tocarlo, porque también lo que habría que hacer es resignificar la violencia para que todos la podamos entender y distinguir en las diferentes formas en las que se presenta, ¿no? Porque no solo es física. También sí, y usted lo decía hace rato de una manera muy evidente, o sea, parecería que la televisión nos tiene como ya muy claros y todos sabemos que si te pega, no te quiere. Si te dice cómo vestir, te está violentando. Si no te deja salir con tus amigos, te está violentando. Pero esa es como la receta de cocina. Sí. En un trasfondo, tú le preguntas a cualquier persona qué es violencia y te lo va a describir perfectamente. Y le dices, ¿estás sufriendo violencia? Y te va a decir, no. Ajá. Pero porque no ha caracterizado estas otras formas. Porque además... Estas formas... Claro, porque además puede temer decirlo, ¿no? Sí, primero puede temer decirlo y por la otra puede incluso no haberse dado cuenta, ¿no? Es como esta situación que le comentaba de mirar al otro como con desaprobación. Sí. O sea, realmente uno no diría, no me veas así, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a que sea violencia. Porque también si reporta que ha sufrido violencia puede quedarse sola, sin dinero, sin apoyo, sin los hijos, sin la pareja, sin lo que considera que es amor. Parece que pierde más de lo que podría ganar, ¿no? Si habla. Así es. Eso ya nos lo había dicho Díaz Guerrero hace muchos años, que en México el poder estaba muy relacionado con el amor, y es cierto. Cuando nosotros les preguntamos a los jóvenes para ellos por qué se da la violencia en el noviazgo, y muchos nos dicen que es por amor. Sí, fíjese. Por la situación de te quiero, entonces te tengo atado. De hecho, fíjese que está muy asociado eso del amor con el sufrimiento, ¿no? Yo soy capaz incluso de hacer un sacrificio, aunque me duela, por alguien que yo amo, aunque eso represente incluso violencia para mí. Exacto, eso es tradicionalidad. Sí, es algo muy, muy interesante. Oiga, respecto de los antecedentes familiares o de las amistades, en términos de la manifestación de violencia, ¿hay algo que nos pueda usted decir? Pues realmente infancia no es destino, ¿no? Hay muchas personas que han sufrido de violencia en sus casas y evidentemente aprenden, como esta situación de observación clásica del aprendizaje, y lo reproducen, pero muchas otras no. O sea, realmente no hay una situación directa que podríamos decir, te pasó esto en la infancia, tú lo vas a hacer, ¿no? Es como el alcoholismo, o sea, muchas personas que por esta influencia genética de observación y demás consumen alcohol como en sus casas, para muchas personas que son abstemios, ¿no? Entonces, una situación muy similar pasa con la violencia. Está mucho más relacionada con la interacción, con el apego. El apego, por ejemplo, puede cambiar de una pareja a otra. Yo puedo ser muy seguro con una pareja, sentir que no hay celos y entrar de repente en una interacción en la cual la misma forma en la que soy, la que es mi pareja, puedo tener un apego inseguro y ser celoso. Y eso es clave para provocar violencia en el noviazgo. ¿Qué es lo que ha pasado últimamente en estos casos reportados en la televisión? Situaciones en las cuales dices que estaba celoso, pensaba que salía con alguien, pensaba que salía con su primo, que lo estaba engañando, le dieron celos, e incluso tenemos hasta esas situaciones en las cuales decimos se presentó el monstruo de los ojos verdes, ¿no? Claro, sí. Y los celos. O con esta situación de, por ejemplo, antes estaba esta atenuante de, pues, lo mató pero cegado por los celos, ¿no? Claro. O sea, como esta en la cual, pues, no es un asesinato tan como tal, porque finalmente era un hombre o una mujer celosa, pero finalmente es un homicidio, ¿no? Claro. Oiga, con la violencia me imagino que también está relacionado el término infidelidad. ¿Qué tiene al respecto?
Con el caso de la infidelidad, no lo hemos incluido como una variable, creo que sería algo interesante. Lo que sale en las investigaciones internacionales es que pues realmente la infidelidad puede ser tanto positiva como negativa. Muchas parejas podrían visualizar la infidelidad como una forma de resignificar su relación o darse nuevas oportunidades o ver una situación más abierta hacia su sexualidad, mientras que otras parejas podrían divorciarse, ¿no? Creo que podría ser un correlato en el caso de que ya existieran celos, ya existiera un apego inseguro y se presentara infidelidad, ¿no? Creo que sí podría estar como un correlato, pero también es cierto que podría haber parejas que pasaran por un momento de infidelidad y que esto les ayudara más bien a unirse, más que a terminar. Otra pregunta que tengo es, fíjese que cuando uno está en una relación de noviazgo, frecuentemente tiende a idealizar a la pareja. Es la mejor, es la más bonita, es la más atractiva, se dedica a mí, me atiende, se idealiza. ¿Esto de perder esa idealización de la pareja nos lleva a la violencia? No he visto esa situación en ninguna investigación y la hemos visto, pero supongo que la idealización tendría que ver con el enamoramiento, porque cuando estamos enamorados es cuando visualizamos que esta situación de hormonas por todos lados y que estamos realmente entrando a la etapa de enamoramiento y que es cuando visualizamos más de una manera pues perfecta la pareja, ¿no? Sí. Yo creo que pasaría lo mismo que con la infidelidad. Podría haber parejas que pasaran por esta etapa de amor sexual y después pasaran a un amor más agápico o más de compañía y que no precisamente tuvieran que pasar por una situación de violencia. Sí, le pregunto esto porque fíjese que frecuentemente se escucha decir, ¿cómo has cambiado? Ya no eres el mismo, ya no eres la misma. Antes eras más detallista, eras más cooperativo, eras más dulce, más tierno. Y el ideal se fue rompiendo y luego va generando distanciamiento, que también puede ser una forma de violencia, ¿no? Sí, la omisión se considera una forma de violencia. Por ejemplo, esta situación en la cual, pues simplemente en el noviazgo no sería tanto porque, pues son una situación en la cual la gente está en cita y entonces no está tanto en cohabitación. Pero sí en la violencia por la pareja íntima sí puede pasar que pues él está ahí pero no está, ¿no? O sea, no es que me grite pero no me hace caso, no es que me aviente algo pero simplemente es como que está pero no está, ¿no? Entonces esa omisión sí se considera violencia, porque es como una apatía hacia la relación. Qué interesante. Otro punto también que creo que puede llevar a la violencia, generalmente consideramos que la pareja nos pertenece, que somos dueños de esa pareja. Y esto de ser propietario de esa pareja, dueño o que nos pertenece, nos hace tener un temor de perderla. Y siempre que hay riesgo, puede suscitarse la violencia, ¿no? Claro, esos son los celos, ¿no? Usualmente los celos provienen de esta situación o esta emoción real o ficticia de que voy a perder al ser amado, ¿no? Entonces, el amo... Porque se siente dueño, ¿no? Ajá, sí, es como de esta persona tendría que estar conmigo, y si no está aquí, ¿en dónde estará? Por eso está muy relacionado con el apego ansioso, ¿no? Este apego inseguro, en el cual realmente yo digo, pues es que si no está aquí, ¿dónde estará? ¿Qué estará haciendo? ¿Dónde estará? Claro. Oiga, ¿y podemos terminar con esta situación de violencia en el noviazgo y de violencia en la pareja en general? ¿Podemos mitigarlo? ¿Podemos, si no terminarlo por completo, cuando menos disminuir nuestra frecuencia de aparición de esta conducta? Sí, yo creo que ha sido un descuido el que se ha dado en nuestro país hacia muchos grupos vulnerables, en este caso lo de los jóvenes, porque usualmente pensamos que los jóvenes pues son personas que están en una secundaria, en una preparatoria, o están trabajando y son jóvenes y cuando uno es joven pues todo es bonito y demás, y que entonces son personas que no necesitan protección. Y realmente es un grupo muy vulnerable, incluso cuando están en las universidades, porque usualmente no hay programas de protección o de apoyo. En otros países, por ejemplo, existen líneas de atención en la cual
se manda de manera anónima una línea en la cual la persona puede hablar a cualquier hora del día para poder reportar una situación y que reciba consejería. En México no lo tenemos. Entonces podría pasar muchas veces que una chica o un chico está en una situación en la cual dicen, creo que algo raro está pasando en mi relación, pero sus padres no hablan con ellos, sus maestros no hablan con ellos, sus amigos no les dan mucha retroalimentación de lo que está sucediendo y tampoco tienen ninguna forma de acercarse a hablar con alguien, porque la mayor parte de las veces se van a encontrar con médicos que no están capacitados o con abogados que no son sensibles a situaciones de género. Por ejemplo, los hombres. Los hombres tienen un reporte mucho más bajo de violencia, pero muchas veces no solo tiene que ver con la situación real de que reciben menos violencia, sino de que tampoco se atreven a hablar de ella, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones de demandas de parte de las novias, pues es muy difícil que ellos lo digan, porque es como decirle a los otros, pues no soy suficiente macho, no soy Exacto, exacto, es lo que yo le iba a decir. Mostrarían su debilidad, ¿no? Así es, y no existe una forma en la cual pudieran platicar con alguien de esto, ni un centro de atención, ni información. La información de nuestro país simplemente es, como lo habíamos dicho, te violenta económicamente, no te da dinero, te violenta físicamente, te rompe las cosas, psicológicamente te habla feo. Pero esa situación parece de cocina. Lo que estamos viendo ahora es que las manifestaciones de violencia en el noviazgo realmente son nuevas y se mueven muy rápidamente. Por ejemplo, el celular, ¿no? Nos dice, es que le mandé mensaje, ya lo vio en WhatsApp y no me contesta. Y tiene 3 horas que no me ha contestado, ¿no? Eso es un apego inseguro. Y yo creo que está con alguien, sé que está con alguien. Entonces, la próxima vez que la veo, le digo, ¿por qué no me contestaste el celular? Seguramente estás viendo a alguien. Y esto se empieza a convertir en una situación de violencia en la cual el chico y la chica están enfrascados, porque ni ella lo rompe y le dice, te contestaré cuando pueda, y él tampoco se da cuenta que está cayendo en una situación de acoso. ¿Qué va? Esto es producto también pues de la tecnología, ¿no? Antes era nada más de, o sea, ¿dónde estabas? Ahorita que llegué a la casa no te encontré, y ahora ya es hasta a través del celular, ¿verdad? Claro, ha cambiado mucho, porque en otra época pues nuestros padres se conocieron de novios 6 meses, ¿no? Ahora la gente se conoce de novios años, y la tecnología entra también. Hay unos estudios muy interesantes, ahora vamos a replicar uno aquí con una tesista de licenciatura del Facebook. Lo que vamos a hacer es una situación experimental en la cual vamos a ver si el apego y los celos influyen en el número de veces que la persona intenta o realmente busca en tipo de buscar en el Facebook de la pareja, ¿no? En su perfil, como para buscar y ver qué está haciendo y dónde está y demás, ¿no? Oiga, doctora, y por ejemplo, ¿qué podemos hacer en el caso de las personas que regresan a las situaciones de violencia de las cuales aparentemente habían salido y vuelven a ese sitio para no seguir pagando por sentirse amadas o por ser amadas, ¿no? ¿Qué le podemos recomendar a estas personas? Lo mejor es que busquen ayuda profesional. Muy bien. Claro que en la situación de que sea violencia extrema, en el cual está en peligro la vida de la persona o de los hijos, pues los albergues son la mejor opción, ¿no? Desgraciadamente en los albergues no hay mucha investigación y no hay mucho apoyo, porque pues finalmente tienen que estar en una situación oculta, no podemos saber en dónde están por protección de las víctimas. Y se está dando una situación muy cruda, que muchos de ellos tienen que trabajar no solo con las mujeres en las cuales sus parejas son extremadamente violentas al punto de intentar asesinarlas, sino que muchos están huyendo del narco. Entonces esta es una situación que agrava mucho la forma en la cual tendríamos que hablar de las violencias, porque no es lo mismo la situación en la cual pues mi pareja me hace gestos y desaprobaciones y eso al final me lastima, a una situación en la cual digo, vengo huyendo porque este señor y sus amigos narcos me van a asesinar, ¿no? Entonces parecería que las intervenciones, o más bien sucede que las intervenciones no solamente tendrían que ser sensibles culturalmente, sino también de manera regional, para ver cómo en cada caso qué es lo que se está haciendo. Quizás en el caso de la violencia en el noviazgo pues sean intervenciones psicoeducativas, situaciones que tienen que ver con celos, con roles de género,
con esta sensibilización de, pues no es que el día de mañana tú lo invites a salir, tú le pagues y tú le lleves un regalo y jamás en la vida le permitas que te abra la puerta del auto porque te está violentando, no, porque cuando nosotros hacemos eso, sí, lo que hacemos es voltear tanto los roles de género que entonces los chicos y las chicas ya no saben qué esperar de la relación. claro. Es decir, entre menos una chica sea tradicional, es más viable que el chico la vea como una chica fácil o como una chica que no quiere una relación en serio. Claro. Entonces, Ajá. posiblemente esas intervenciones tendrían que estar mucho más enfocadas a sensibilizar en temas de género, de celos, de apego, y las otras intervenciones tendrían que estar como mucho más dadas en ver cuál es el grado de violencia real, de peligro de la víctima y poder incluso sacarla del estado para que no pase un feminicidio. Caray, qué cosa más interesante. Mire, ya nada más me queda puntualizar, si nos hace el favor, de qué recomendaciones le haríamos a los jóvenes que están ahora viviendo una relación de noviazgo, como para que intenten llevar una relación que no los lleve a experimentar la violencia. ¿Qué sería conveniente como joven recibir de información, de consejo, para llevar una relación bonita, ¿no? Claro, pues la recomendación primera sería que sean muy explícitos. Muchas parejas, como llevan mucho tiempo en la relación, todos los acuerdos se hacen implícitos, es decir, ya se conocen tanto que prácticamente voltean y con un gesto el otro sabe qué es lo que el otro quiere decir, ¿no? O sea, claro. se conocen. Entonces los acuerdos empiezan a ser muy implícitos. Cuando perdemos esta parte tenemos mucho proclive a sufrir violencia. ¿Por qué? Porque yo no soy capaz de decirle al otro que me está lastimando o no soy capaz de decir una negociación de frente. En este tema de la coerción sexual es increíble cómo realmente la gente cuando le preguntamos ¿qué hace un chico o una chica para presionar al otro para tener sexo? Pues la gente nos puede decir desde, pues le dice que la ama, le promete amor eterno, la seduce o demás, hasta la golpea y la viola o la droga, ¿no? Sí. Entonces existe un continuo en el cual la gente realmente no es consciente a veces de los acuerdos a los que llega en su relación. Perfecto. La idea de sexo consensuado, por ejemplo, en el caso de coerción sexual, pues tendría que ver con la situación en la cual el hombre y la mujer o las dos personas que componen la relación realmente concuerdan en llevar a cabo la relación sexual sin ningún tipo de presión o de prejuicio. Incluso podría pasar que hay un tipo de sexo que se llama sexo no consciente, que es una situación en la cual no es que el chico la esté presionando, no es que haya una situación de violencia sexual, sino que simplemente la chica por una situación cultural dice, creo que ya soy grande, creo que ya llevamos juntos, creo que ya es momento de que inicie la relación sexual y decide iniciarla pero sin plena conciencia, o sea, quizás sin desearlo por completo. No se podría culpar al chico porque el chico realmente no hizo nada, pero es una situación que al final, cuando la chica realmente lo reflexiona, si es que llega a hacerlo, se da cuenta que no estaba del todo convencida de que lo iba a hacer, ¿no? Ese es un sexo o una iniciación sexual no consciente. Entonces, si se da cuenta, la situación es múltiple. Nos hace mucha falta conocimiento para los jóvenes de la sexualidad, de realmente acercarse a fuentes que les pueda hablar de qué significa el sexo consensuado, qué significa el sexo seguro, después de platicar mucho más en sus relaciones y de realmente decir, ¿estás seguro de que quieres hacer esto? Sí. ¿Estás seguro de que esto nos va a llevar a un buen camino? Sí. ¿Lo has pensado bien? Sí. Si no nos a veces hacemos conscientes de decir la palabra sí, entonces podría parecer que estamos en una situación en la que no estamos totalmente convencidos de que eso es lo que queremos hacer. No, pues muy interesante, de verdad, de lo que me dice. Pues rescato que ser explícitos, no presionar en nada, no obligar, no forzar, estar ahí con gusto y sin queja, creo que es algo muy importante. Yo quisiera agregar algo. Desde la teoría de la paz y equilibrio que yo desarrollo, he definido el amor como todas las conductas que se orientan a la conservación de la vida. Y para que en una relación de pareja esto funcione, le subyacen 4 elementos centrales que son la aceptación, la confianza, el apoyo y la protección, seguridad. En el caso de un noviazgo, pues que haya atracción y satisfacción es muy importante, pero también que haya esa amistad, esa comprensión, ¿no?
Yo creo que si estos factores se presentan en una relación de pareja, sea de noviazgo o ya de pareja formal, de un matrimonio, como le quiera uno llamar, hasta con los hijos, yo creo que el amor así sí podría funcionar y nos alejaría bastante de una situación de violencia. ¿Usted coincide con esto? Sí, me gusta mucho la parte de protección y seguridad porque encaja muy bien con esta situación que le comentaba, que últimamente se habla del caballerismo no como esta parte negativa o de sumisión o de machismo, sino más bien como un tipo de protección que en nuestra sociedad ha servido por muchos años y que podríamos muy bien resignificarla ahora en esta opción en la cual pues las mujeres podríamos decir, bueno, en lugar de pedir que los hombres ya no sean caballerosos, ¿por qué no somos nosotras más caballerosas? Ayudamos más a otros, les tendemos las manos o aprendemos también a vivir de una manera más cordial con otras personas. Bueno, a eso me gustaría agregarle que nosotros hemos encontrado que las chicas están presentando, porque es que usted dice, nosotras vamos a ser más caballerosas, se está masculinizando la forma de ver la vida en las chicas. Eso es algo que a mí me preocupa mucho, porque en lugar de ser complemento, hay competencia entre hombres y mujeres. Y eso a mí me parece que sí puede llevar también a la expresión de la violencia. Yo creo que debemos más bien recobrar lo femenino en las mujeres y lo masculino en los hombres sin llegar a los extremos, ¿no? Y que vuelvan a complementarse más que a competir, y no decir mujeres caballerosas, no, mujeres femeninas, que sería una cosa maravillosa, ¿no? Más de ser femenino, masculino tendría que ver con ser instrumental o expresivo. Bueno. Hay muchas mujeres que podemos ser instrumentales, ¿no? En términos de estas situaciones que estaban o que están asociadas a este género más instrumental, como ser fuertes, agresivas y demás, y los hombres más emocionales, pero no en términos de que se estén feminizando, se estén volviendo mujeres, sino de que tengan características expresivas. Yo creo eso. Sí podría tener una situación en la cual hombres y mujeres podrían llevarse muy bien. No creo que podamos ser caballerosos en términos de que nos masculinicemos, porque eso no creo que vaya a pasar, pero sí de no dejar esa parte expresiva, esa parte de comunicación con las parejas, que creo que sí podría ayudarlos mucho. O sea, no decir, ya no quiero que no me abran la puerta o me ayuden a salir porque me están minimizando por mujer, sino que simplemente quizás yo también pueda ayudar a otra persona a abrirle la puerta y ayudarle a salir, que ese sí es un rasgo de la cultura mexicana, que no existe en otros países y que cuando otras personas lo visualizan dicen, ay, qué bonito, qué lindo se tratan, porque lo que usted decía es como un cuidado, ¿no? Sí, a la mejor yo le voy a abrir eso es muy bonito. Sí, lo que usted está diciendo ahorita me gusta mucho ya, porque esta parte me parece que es como el chiste aquel que dicen, arriba el novio, arriba la novia, y uno grita por ahí, déjelos que se acomoden como quieran, como les guste, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Si tú eres muy femenina y yo soy muy masculino, pero no nos violentamos, no nos agredimos, nos la llevamos muy bien, me gusta cómo eres, me gusta cómo soy, me gusta estar en esta relación, ser y estar, pues eso es el complemento total, ¿no? Yo creo que eso es algo muy bonito, donde sí se manifiesta el amor con la aceptación, la confianza, el apoyo y la protección, seguridad que comentaba yo hace un momento, ¿no? Donde puede darse, por supuesto, la satisfacción y la atracción física, ¿no? Lo sexual, y la amistad o comprensión por el lado que complementa lo psicosociocultural, ¿no? Me encanta, de verdad no sabe cuánto le agradezco, qué interesante charla, de verdad. Muy ilustrativa, y sobre todo estas últimas recomendaciones que usted nos regaló para nuestros seguidores que están en una relación de noviazgo, yo se las agradezco en el alma, de verdad. Le agradezco enormemente esta entrevista, oiga. Doctor, muchas gracias. Pues llevo ya unos años trabajando, pero realmente aún nos falta muchísimo. Yo espero en un corto tiempo ya consolidar un grupo también acá en la UNAM que estemos trabajando estas situaciones y pues por supuesto seguir tratando de explorar y de conocer en otros países y acá lo que ha funcionado y cómo obtener más información para finalmente ayudar a la población mexicana. Me encanta esta idea. Oiga, eso de hacer un grupo también me encanta. Le voy a pedir un gran favor. Mire, como no nos gusta triangular la comunicación, si no tiene inconveniente, le regala por favor su correo electrónico a nuestros seguidores para que ellos se pongan directamente en contacto con usted, por favor. Claro que sí, es Melissa, doble S, sí, una,
yahoo.co.mx. Ah, perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, apreciados seguidores, como siempre, este cuerpo académico en este canal de videos de YouTube está intentando hacer llegar a ustedes y a la población en general la información directa de parte de los investigadores que trabajan en las temáticas específicas. Siempre es más interesante recibir la información de primera mano y las recomendaciones para tratar de aplicarlas a nuestra vida y llevar una vida más armónica, más en paz o equilibrio. Doctora, muchísimas gracias, que tenga usted una hermosa tarde. Nuestros seguidores, muchísimas gracias, que tengan una hermosa tarde. Seguimos en contacto, nos encontramos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.